Falcotitlán MX News. Si buscan información versátil, con hechos y datos al momento, en un formato de noticiero streaming dinámico, llegaron al lugar correcto. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido en la web, en www.falcotitlán.mx o escribirnos directamente al correo empresarial contacto@falcotitlán.mx. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nuestra agenda de hoy es súper directa. Arrancamos con las crisis globales y los mercados. Pasamos a la tensión económica rumbo al TEMEC, después damos un vistazo al panorama nacional mexicano y cerramos con las últimas sacudidas de la revolución tecnológica. Bloque 1. Crisis y mercados. Estamos frente a una tormenta convergente. A ver, el sistema internacional está bajo una presión brutal. De hecho, hoy es uno de los días informativos más intensos de todo el año. En solo unas horas tuvimos múltiples emergencias estallando al mismo tiempo. Temprano, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia por ébola en el Congo y Uganda. 2 horas después, Ucrania lanza una ola masiva de drones sobre Moscú. En la tarde, Israel elimina a un líder militar de Hamás. Y para rematar, Irán captura un buque de seguridad chino en el estrecho de Hormuz. O sea, no son eventos aislados, son el reflejo de un mundo que está trabajando al límite de su capacidad. Y fíjense en el mensaje oculto de esta última maniobra en Hormuz. Es fascinante. Irán ejecutó esta captura exactamente el mismo día que Donald Trump y Xi Jinping tenían su cumbre allá en Beijing. Dejaron pasar a los barcos comerciales chinos, sí, pero confiscaron el buque de seguridad. Básicamente, le están recordando a todo el mundo sin ningún tipo de filtro quién manda realmente en esa zona del tablero, sin importar qué tipo de acuerdos se firmen en otras partes del mundo. Y claro, ¿dónde nos pega todo esto casi de inmediato? Pues en los precios. El crudo Brent se nos disparó. Hablamos de una subida de $10 de golpe en una sola semana, hasta tocar los $105.42 por barril. Esta es literalmente la presión inflacionaria golpeándonos en tiempo real por la inestabilidad allá en Medio Oriente. Si echamos un vistazo a los tableros financieros, la reacción en cadena fue instantánea. Mientras que el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años van para arriba, los índices bursátiles van en picada. El Dow Jones bajando, el Nasdaq bajando, el famoso optimismo de la cumbre de Beijing, la verdad, no duró nada frente a la realidad del conflicto y el fantasma de la inflación vuelve a encender las alarmas a nivel mundial. Pero ojo con el efecto dominó de todo esto, porque ante tanta incertidumbre y con el petróleo por los cielos, varios países están corriendo a reactivar sus plantas de carbón. Así es, carbón. Básicamente la transición energética global acaba de retroceder una década entera en cuestión de solo 6 meses, todo por buscar a la desesperada una fuente de energía que sea confiable. Pasamos al bloque 2, la tensión rumbo al TEMEC, a solo 7 días de la gran cumbre. Estamos entrando a la semana diplomática más importante de la década para México, y las cartas sobre la mesa son un contraste total. Estados Unidos llega pisando muy fuerte, con un apalancamiento legal súper agresivo, teniendo a figuras como Insunza y Saab en custodia y usando fiscales antiterroristas. Por el otro lado, México llega presumiendo cierta estabilidad macroeconómica, con una inflación controladita del 4.45% y tasas de Bancico del 6,5%. Pero, atorado en bloqueos internos de extradición, va a ser una balanza súper compleja. Y bueno, el gran elefante en la habitación aquí es Pemex. La paraestatal llega a esta reunión en medio de una tormenta perfecta. Tienen una perspectiva negativa recién salida por parte de Standard & Poor's, siguen sin cumplir sus metas de producción y traen a la cabeza a un nuevo director, Juan Carlos Carpio, que llega sin experiencia en el sector. Todo esto justo cuando las amenazas proteccionistas de Estados Unidos están a tope. Para aterrizar cómo nos impacta de verdad ese petróleo a $105, solo hay que ver al sector aéreo en México. Con la turbocina disparada a $4.50 el galón, empresas como Volaris y Viva Aerobús están reportando pérdidas combinadas de $1.600.000 diarios. Así de directo y contundente es el golpe de los conflictos globales en nuestras operaciones nacionales. Vamos al bloque 3, el panorama nacional mexicano, con lo más destacado en economía, clima y sociedad. Actualmente estamos viendo la historia de dos Méxicos muy distintos. En este primer trimestre de 2026, la economía nacional general se estancó, marcando apenas un crecimiento marginal del 0.2%. Sin embargo, el sector tecnológico en México está volando, con una expansión de más del 5.4%. Prácticamente, el mundo digital es el único motor que traemos encendido a toda máquina. Y bajando a la realidad del día a día, esta cifra es para reflexionar muchísimo. 193,000 pesos. Esa es la deuda promedio por familia al cierre del año pasado. Para que se den una idea, esto representa casi 8 meses de un salario promedio nacional. Lo verdaderamente alarmante es la desconexión que hay.
porque según los datos, la mayoría de la gente ni siquiera siente o considera que está sobreendeudada. En un resumen rapidísimo de la agenda que domina el país hoy, la tremenda ola de calor ya nos dejó lamentablemente 13 fallecimientos y más de 440 enfermos en el norte. Por otra parte, en Guerrero, el caos de la Camoto 2026 resultó en 5 detenidos y 46 motocicletas aseguradas. Además, hay un reporte súper preocupante que indica que 49 escuelas operan directamente junto a emisiones tóxicas de refinerías. Y en temas de apoyos, sigue avanzando la dispersión de la pensión bienestar para los apellidos con la letra M. En el terreno diplomático, la narrativa bilateral sube de temperatura. Ante las amenazas más recientes de Donald Trump, donde volvió a sugerir una intervención directa contra los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue súper clara en su mañanera. Afirmó tajantemente que, y cito, aquí no mandan intereses extranjeros, marcando una postura en firme defensa de la soberanía nacional ante las presiones del norte. Cerramos con el bloque 4, la revolución tecnológica. Vamos a hablar de inteligencia artificial, seguridad e innovación. Las últimas novedades nos muestran un panorama que es un arma de doble filo. Por un lado, la adopción es masiva. La consultora Select nos dice que el 90% de las empresas ya está experimentando con IA, y herramientas como NotebookLM ya te sacan la información hasta en 9 formatos, incluyendo presentaciones y libros electrónicos. Pero por el otro, la misma tecnología intenta ponernos un freno. El nuevo Android 17 acaba de introducir el Pause Point, una función diseñada específicamente para que dejemos de ser tan adictos a las aplicaciones. Y bueno, la autonomía total todavía nos regala historias bastante curiosas. Resulta que un agente de inteligencia artificial llamado Mona, desarrollado por Andon Labs, logró organizar y lanzar una cafetería real en Suecia de forma autónoma. Hizo contratos y todo, pero tuvo un pequeño error. Encargó 3.000 guantes de goma y 120 huevos crudos, sin darse cuenta de que el local ni siquiera tenía cocina. Así que sí, la supervisión de un humano todavía es indispensable. Ahora, pasando al mundo corporativo de alto nivel, la conversación es mucho más seria. Gigantes como Epic Games aseguran que la IA hace a los empleados más eficientes. Pero a ver, la realidad histórica siempre nos muestra un patrón muy distinto. Esa narrativa corporativa de pura eficiencia casi siempre es la antesala de recortes masivos. Y los recientes 1000 despidos, ahí mismo, en Epic, parecen confirmar exactamente eso. Cambiando radicalmente de tema, ¿se han preguntado qué hay detrás de que su teléfono casi nunca pierda señal? Pues Apple acaba de permitir un vistazo inédito a sus instalaciones más reservadas. Y ojo, no están en California, sino en Madrid. En este laboratorio de innovación inalámbrica tienen a 80 expertos de élite, trabajando a puerta cerrada, solo para asegurarse de que las antenas de los iPhones y AirPods funcionen de manera impecable en todo el mundo. Pero, y esto es muy importante, en ciberseguridad acabamos de cruzar una línea verdaderamente histórica. Por primera vez, se logró vulnerar la arquitectura más avanzada de Apple. La inteligencia artificial Cloud Mythos de Anthropic hackeó con éxito una Mac con el nuevo procesador M5, encontrando una falla profunda de memoria. Un hallazgo tan brutal que desató reuniones de emergencia inmediatas allá en Apple Park para contener el problema. Y todo esto nos lleva a un punto crucial que resume perfectamente la disrupción que estamos viviendo. La inteligencia artificial no elimina automáticamente a los trabajadores, elimina a quienes no se adaptan a trabajar con ella. Aprender a dominar estas herramientas hoy en día es exactamente igual a lo que significó tener que aprender a usar Internet por ahí del 2005. Adaptarse rápido ya no es un lujo, es cuestión de supervivencia laboral. Así que, para cerrar el análisis de hoy, queda una reflexión ineludible sobre la mesa. Con la inteligencia artificial reescribiendo por completo las reglas de los negocios y estas altísimas tensiones geopolíticas sacudiendo los mercados a nivel global, ¿cómo se están preparando las organizaciones para las ondas de choque que nos van a pegar mañana? Les dejamos esa pregunta. Recuerden visitar nuestro portal oficial para mantener el seguimiento puntual de esta y más información.